Buenas tardes. En este momento nosotros vamos a exponer lo que es el Renacimiento. Somos el grupo 1 de Economía Política y los integrantes es Carolina Zoraide, mi persona, Hugo Eduardo Chávez Flores, Judith Taquila Mamani y Caterine Portales Gutiérrez. Por favor, la siguiente. Ahorita lo que vamos a hacer es una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre el Renacimiento, ¿no? Que es el nombre dado en el siglo XIX, que es debido a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante 2 siglos, ¿no? En el siglo XV hasta el siglo XVI. También podemos ver que se ha basado a través del humanismo. Es un movimiento en el cual enlazaba la cultura de la época de la antigüedad clásica y es un aspecto de la cultura del Renacimiento, ¿no? También podemos ver que se ha destacado bastante en el Renacimiento el tema de la renovación de las parcelas de la cultura humana, filosofía, ética, moral, ciencia, etcétera, ¿no? En donde se ha comprendido en varias etapas del hombre y sobre todo, como podemos ver en la pintura, ¿no? Que se han visto como un Leonardo da Vinci, etcétera. En este trabajo vamos a ver el tema de qué es el Renacimiento y también vamos a ver el tema de las etapas, en qué sucedió, cuáles son los personajes principales y sobre la economía. Buenas tardes, querida licenciada. Mi nombre es Caterina Portales. Voy a exponer el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX, con un amplio movimiento de cultura. Se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. La aparición del Renacimiento fue muy importante para nuestra humanidad porque en estos tiempos se obligaban a pensar, replantear, experimentar y explorar todo lo que ya se conocía y querían conocer. La palabra renacimiento se compone con el prefijo latín, re, que significa reintegración, y en el verbo naci, que expresa nacer. Por lo tanto, renacimiento significa literalmente volver a nacer. Buenas noches, yo soy la compañera Liliana Borja de Precio. Hoy vamos a hablar un poco del desarrollo, época, lugar y relato de los hechos. La época del Renacimiento tuvo lugar en el siglo XIV hasta el siglo XVI. Originado en Florencia, Italia, y luego se extendió por el resto de Europa. El Renacimiento dio inicio a la Edad Moderna. Fue una época marcada por la renovación del pensamiento. Esto conllevó a importantes cambios culturales, sociales, políticos y científicos. En la etapa del Renacimiento, el trecento o Renacimiento temprano es la etapa transitoria que se desarrolla en el siglo XIV durante el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. En el 400 se desarrolla en Italia y abarca todo el siglo XV. El Cinquecento o Alto Renacimiento se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XVI. Como ya hemos visto, el Renacimiento es un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna y es importante resaltar también los personajes que surgieron durante este periodo, que buscaba, como mencionaron mis compañeras, recuperar la cultura greco-latina, ¿no? Lo que habían desarrollado los griegos y los romanos en su momento y que durante la Edad Media fue como que ocultado, ¿no? Todo ese desarrollo. Pues también es importante mencionar a los personajes. Y uno de las familias más importantes, más influyentes de la época fue precisamente los Medici, ¿no? Que es una familia de comerciantes y banqueros que tuvo mucha influencia en este periodo y que básicamente eran los mecenas, ¿no? De diferentes artistas. Impulsaron, por ejemplo, a personajes como Donatello, a Rafael Sanzio, a Leonardo da Vinci. Cada uno de ellos, por ejemplo, que es la expresión viva de lo que es este periodo de florecimiento cultural, ¿no? Desarrollando, por ejemplo, eh, estilos propios de este momento, como el estilo renacentista de Donatello, o tal vez buscando el equilibrio y la perfección de la luz en la pintura, en el caso de Rafael Sanzio,
Y por supuesto, es importante también mencionar a Leonardo da Vinci, uno de los grandes exponentes también de este periodo, y que en su momento tal vez fue minusvalorado, ¿no? Todo lo que había aportado, pero hoy reconocemos, ¿no? Todo el aporte cultural que tuvo este, este personaje, ¿no? Otro de los exponentes también de este periodo en el campo del arte es Miguel Ángel Buonarroti, más conocido como Miguel Ángel, que junto con Leonardo da Vinci van a desarrollar importantes obras artísticas. Y en el campo del pensamiento político también es importante señalar a Nicolás Maquiavelo como uno de los baluartes de este periodo, porque estuvo bastante relacionado con la familia de los Medici, que mencionamos al principio, ¿no? A tal punto de trabajar junto con eh, Clemente VII, ¿no? Que es uno de los papas, y antes de Clemente estuvo también León X, que también pertenecía a esta familia que tuvo bastante influencia durante este periodo. Yo les voy a hablar un poco sobre la importancia de la economía política social para el mundo. La importancia económica, la importancia de la economía que está, es la más adecuada política en la economía, ya que genera el crecimiento el crecimiento de la economía, la revelación y nos va a ayudar también a la disminución de la pobreza, a la desigualdad, y nos va a ayudar también a la mejora de la esperanza de vida, no da la disminución de la tasa de mortalidad infantil. Y la economía social también nos va a ayudar a entender un poco sobre los gobiernos que toman sus propias decisiones, ya sea fiscal, monetaria, y nos da una visión amplia del manejo económico del país. También nos va a permitir como desde qué momento el Estado puede tomar sus decisiones. Eh, También es importante que resuelvan los problemas en la sociedad y la economía, tanto que se enfoque en la utilidad del beneficio individual, ya sea el trabajo o el capital. Eh, Más que todo nos va a ayudar en la disminución de la pobreza, ¿no? Nos va a ayudar en la disminución de la, nos va a nos va a ayudar en el beneficio de de la esperanza de vida, o sea, nos va a aumentar un poco más la esperanza de vida, y también nos va a ayudar a que disminuya la tasa de mortalidad infantil, ya que hay muchos muertos, y nos va a ayudar un poco en cómo es el censo, ¿no? Nos va a ayudar a ver quiénes mueren, por qué mueren, digamos, no es una tasa de igualdad, así que nos va a ayudar a explicar eso. Bueno, en esta parte vamos a ver el tema de la conclusión, ¿no? Como pudimos ver, el Renacimiento fue tan importante, tan marcado, donde se ha visto la visión del hombre que ha propuesto en antiguas culturas, como mencionaba el compañero, griegas, romanas, también la idea del hombre y del mundo, ¿no? Que sirvió tanto en las obras artísticas, en literatura, en lenguaje humanísticas, científicas, y también la manera que transicionó, ¿no? La Edad Media a la edad, ¿no? Ahora podemos ver también, pudimos saber que cuenta con 3 etapas, el Trecento, el Quattrocento y el Cinquecento, ¿no? También podemos observar que en el Renacimiento se hubo, como se dice, ¿no? Unos personajes tan importantes como Rafael Sanzio, Donato di Veto y Leonardo da Vinci, ¿no? También hemos visto la importancia que tuvo en la economía política social para el mundo, ¿no? En el crecimiento abismal que hubo en esta época, ¿no? Eso sería todo del grupo 1 del Renacimiento. Gracias.